Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Llegando con mucho gusto y el placer de la vida cotidiana, así en la cotidianidad, en el empuje, en la frescura del día a día, como lo experimentamos cada uno de los colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Estamos aquí en este espacio, su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde Ciudad de México, Zacatecas, Pachuca, Francia, donde estemos, donde nos encontremos los analistas del Centro de Investigación, estamos y estamos listos y listos para la transmisión. Decir Ciudad de México no es un solo lugar, sino donde estemos todos y en cada rincón de la República estamos los colegas y nos reunimos con mucho gusto para de alguna forma reinaugurar día con día esta posibilidad de la conversación con todos ustedes, querido público. Estando el día de hoy miércoles a los 7 días del mes de septiembre del año 2022, reitero el cordial saludo y por supuesto la invitación para que, no, más que invitación, el compromiso, querido público, que sea un compromiso el de su participación. Iba a decir invitación, pero no. Sean comprometidos en que su participación sea ávida y se haga presente aquí en el programa. Saben que es fundamental para nosotros. Y bueno, damos entrada, damos comienzo. Hoy miércoles, saben que es el espacio donde podemos volver a pensar. Simultáneamente, este espacio es poner el psicoanálisis al día en presencia de 3, 4 o a ver, quizá una más, una menos, no lo sabemos, mujeres psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, quienes están listas para armar la conversación. Y la armaremos en torno a un tema, bueno, pocas veces tratado. Me parece que muchas veces puede ser mencionado, es decir, puede ser muy citado, muy mencionado desde una perspectiva, la perspectiva médica, médico-psiquiátrico, y me estoy refiriendo a un concepto que circula ya muy popularmente, que es el de los trastornos alimenticios, trastornos de la alimentación. Eso es lo más frecuente, por eso decía, sí, puede ser muy mencionado de esa manera. Pero nosotros el día de hoy queremos proponer y abrimos con ustedes la posibilidad de que conversemos al respecto de lo siguiente: la pandemia y el placer de comer. Y reitero que si bien hay este referente en lo social, nosotros ya lo escucharon desde el título de como analistas desde el campo psicoanalítico. Bueno, se trata no de una cuestión así alimenticia, ni mucho menos un trastorno, sino hablemos de esto, del placer de comer y la pandemia. Digamos, la pandemia y el placer de comer. Dándole la bienvenida a nuestras queridas analistas del Centro de Investigación y comienzo por saludar en el mismo gusto de que regresó de sus vacaciones, igual que ayer fue la primerita, hoy también la saludamos en primer turno a nuestra querida doctora, la psicoanalista Adriana Lozano. Sí, Germán, ¿cómo estás? Yo aquí metiendo ruido antes de entrar. Estaba corriendo las gentes que ocupaban mi lugar, ¿tú crees? Entonces, ándele, ahueque el agua, el ala. Ajá. Sí, déjenme este espacio. Sí, aquí recibo muy bien para que las ondas lleguen hasta México sin que nos perturben, que tanto me enoja cuando estoy. Bueno, claro, es que hay una pasión cuando estamos haciendo el programa de radio. Entonces, a mí me perturba cuando se corta. Estaba yo pues en la emoción y todo esto, ¿no? Como ayer que tuvimos la interrupción con Oscar, cada vez que iba a decir, había el suspenso, ¿no Sí. es verdad? Entonces, sí, yo aquí estoy como los cucús, ¿saben? Las aves que echan los huevos, los otros huevos intrusos, no intrusos, el intruso es él.
para afuera para que los pajaritos lo vengan a alimentar. Así estuve como cucú, ándele, sáquese para allá, hágase para allá, ya va mi programa Freudiana Radio. Ajá. Entonces aquí estoy con mucho gusto, sí, con este ánimo que dan las vacaciones, se escucha en mi voz que estoy, pues que estoy así ligera, eso es un resultado de las vacaciones, definitivamente. Hola, Germán. Entonces, vamos con este tema. Ajá. Ya les diré cómo soy yo con la comida. Muy bien, muy bien. Bienvenida, doctora Lozano. Como también, siendo miércoles, démosle una muy cálida bienvenida a nuestra colega, la psicoanalista Valeria Reyes. Ay, muchas gracias. Pues muy contenta de ver de nuevo a la doctora Adriana, que siempre es un gusto y en la alegría y en, bueno, todo lo que ella nos trae. Pero también, pues, en este compromiso que tenemos de la reflexión de, en tiempos de pandemia, ¿cuál es la respuesta del psicoanálisis? Y bueno, creo que en las últimas semanas, principalmente para mí, ha sido hacer una investigación exhaustiva con relación a esto y las manifestaciones que hay en lo que podemos llamar ahora la pandemia de lo psíquico, ¿no? Para ya salir de esto de la salud mental, porque realmente nosotros no nos ocupamos de eso, sino sí de una pandemia que ahora muestra síntomas con relación a lo psíquico y que uno de ellos, sí, ya hemos hablado de varios, pero uno de ellos es a lo que la psiquiatría y la psicología le nombra trastornos alimenticios o trastornos del comportamiento alimenticio, para decirlo adecuadamente, pero que por ejemplo, algo que me llamó muchísimo la atención es que la obesidad no está definida en el DSM. No se puede definir y la obesidad no puede ser definida porque no se pueden definir las características psíquicas que la constituyen y que la provocan. Entonces, bueno, en el DSM se quitaron de ese problema y por supuesto no la definen. Solamente nombran ciertos trastornos de conducta, como he dicho, por ejemplo, los atracones, la bulimia, la anorexia, algo que se llama trastorno por alimentación descontrolada y un trastorno que tiene que ver con la gente que se despierta en las noches a comer. Y es todo de lo que se ocupa en ese sentido la psiquiatría a partir de esta descripción de trastornos del DSM. Y bueno, actualmente, por supuesto, después del encierro, después de la cuarentena y de vivir bajo esta angustia de muerte, esto se incrementó. Eh, Mucho se nombra a partir de los cambios en la rutina, por ejemplo, que al quedarse la gente en su casa, pues ya no iba al trabajo y eso hizo una modificación en los horarios de comida, en la sensación del tiempo, por ejemplo. Entonces, esto se generaliza en algo que es una sensación colectiva de falta de control personal. Así le nombraron, ¿sí? Y tiene que ver pues con todas las modificaciones que hubo en la vida cotidiana de las personas cuando nos recluimos. Y finalmente, sí, Germán. Perdón, Vale, otra vez, ¿cómo nombran esto? Sensación colectiva de... De falta de control personal. Ok. Bueno, y a esto se le agrega toda la actividad que hay en redes sociales, ¿sí? Que en la pandemia, por ejemplo, videos de cómo la gente cocina, las recetas que hacen y las graban, cómo comen las personas. Hubo un aumento de esto también y la gente, por supuesto, que mira las recetas de cocina, cómo cocinan algunas personas y después cómo comen lo que cocinan. Entonces, también dicen que esto sí fue parte del boom de la pandemia por medio de las redes sociales y que ahora hay mucha gente que cocina y que come a partir de de hacer toda esta interacción en las redes sociales. Entonces, la forma de poder tratar todos estos trastornos, entre comillas, tiene pocas alternativas en relación a que o son las operaciones, las intervenciones quirúrgicas, el tratamiento por medio de medicamentos,
¿sí? E ir a terapia, pero la terapia no es algo tan exigido, porque si una persona va, por ejemplo, con un bariatra, el bariatra se ocupa del tratamiento médico de la persona con obesidad, principalmente porque la bulimia y la anorexia son tratados con psiquiatra, y pues los recursos son estos, medicamento u operaciones, ¿sí? La cuestión tiene que ver también con que llegar a estos recursos sin haber explorado pues la vida psíquica de la persona, corre un riesgo, como ya lo habíamos nombrado, por ejemplo, en el caso de los transexuales que van directo a hacerse una operación, sin siquiera haber explorado en ellos mismos qué es, si eso de verdad es su demanda o hay algo más. Entonces, yo lo pensaba en relación con esto, porque en el caso de la obesidad actualmente, la solución es una operación. Sí, hay distintas operaciones, todas tienen consecuencias secundarias en el organismo, unas más terribles que otras, porque bueno, hay operaciones más salvajes y radicales que otras. Entonces, hay una implicación que yo leía que después de 10 años, por ejemplo, de practicar un bypass gástrico, viene toda una alteración orgánica que afecta el páncreas, el hígado, los riñones y el aparato digestivo. Ah, caray. Nada más. Híjole. Nada más y nada menos. Y por supuesto que esto los bariatras no lo dicen. Esto queda en las personas que ya se realizaron esos tratamientos y que ahora hablan de las consecuencias que ha habido en su vida, ¿sí? De haber tomado una decisión sin tener el conocimiento de lo que les iba a provocar orgánicamente, pues realmente la operación es seccionar una parte del aparato digestivo. Quizá valga la pena, Vale, para la gente que no sabe lo que es un bariatra, decirlo. Sí, el bariatra es el especialista que se dedica a tratar estos trastornos alimenticios, principalmente la obesidad. No es un gastroenterólogo, no es un endocrinólogo, es una especialidad para tratar principalmente la obesidad mórbida. Y es una especialidad reciente porque creo que tiene más o menos 20 o 30 años del inicio de esta manifestación de obesidad mórbida, que hablamos de obesos de 100 kilos para arriba, 200, 300, 400 y hay hasta de 500 y 600 en Estados Unidos, que es donde estas manifestaciones de la obesidad se dan. Pero ya no es exclusivo, sino que esto ya se está extendiendo, ¿no? Bueno, entonces, después de todo este recorrido pues la información que circula, de lo que nos dicen en relación a los trastornos alimenticios, a mí me llamaba la atención esto de que la obesidad no se pueda definir, y eso inclusive dije, me parece algo digno, digamos, llamarle obeso a alguien porque hay algo en lo, digamos, queda algo incógnito, hay algo que no se puede definir. Y yo lo pensaba en relación a que esa incógnita solamente puede venir de la persona que tiene padecimiento. Y que en realidad lo que yo pienso es que tiene que ver con lo psíquico realmente, por eso no es posible de definir. Y yo leía en esta forma, ¿no?, de agrupar síntomas para poder definir una categoría, que la persona queda excluida. Sí, es como querer meter a todos los gordos en una bolsa y decir todos son iguales, ¿no? Y digamos, desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿sí?, ahí sí va a introducir un parteaguas en esta concepción, ¿sí?, de la enfermedad, si se puede decir así, pero que para el psicoanálisis no es una enfermedad, ¿sí? Para el psicoanálisis es una creación en lo psíquico. Y partiendo de ahí, pues me parece que se puede dimensionar a una persona con un síntoma de obesidad de otra forma, que no es, yo lo sentí así como tratar de descuartizarlo, ¿sí? De entender los síntomas, de entender lo que se repite en todos, de nombrar las conductas y creer que desde ahí se puede entender qué es lo que le ocurre a una persona que tiene una sintomatología en particular, que en este caso son alteraciones
de la relación que el sujeto hace con la comida y cómo se manifiestan. ¿Sí? Por ejemplo, esto de las personas que se despiertan en la noche a comer, ¿sí? Y que es algo que suele ocurrir, ¿sí? Pero que no indagan más allá que una simple manifestación conductual. Entonces, precisamente lo que a nosotros nos concierne, que es la respuesta del psicoanálisis en tiempos de pandemia, pues me parece que en el psicoanálisis todas estas definiciones y todas estas formas de agrupar una sintomatología, ¿sí? No entran como algo que nos pueda llevar a entender la manifestación de la creación de un síntoma en una persona. Algo que encontraba en lo que yo leí, por supuesto, ya después de psicoanálisis, después de entender todo esto, y que me llevó a entender un poco por qué en la pandemia se incrementaron estas manifestaciones, tiene que ver con una cuestión de la pérdida, de cómo alguien puede negar la pérdida, porque tuvimos muchas pérdidas en la pandemia de distintos tipos, a partir de incorporar alimento en su boca, que desde el psicoanálisis sabemos que es una zona erógena, es decir, es una zona donde se produce un placer. Entonces, bueno, creo que puedo dejar aquí para que mis colegas comenten y, bueno, después tratar otras cosas. Entonces, Germán. Pues desde hace rato, Vale, me llamó mucho la atención, por eso preguntaba, cuando entramos en el universo de estos saberes que circulan de una manera mucho más preponderante y masiva, en el ámbito social que viene generalmente de lo médico, me llamaba la atención por ello lo de hace rato, al respecto de la pandemia, cuando nos dijiste esta suerte de definición que proponen como sensación colectiva de falta de control personal. Sí. Eso me llamó mucho la atención, porque si hay algo, vaya, yo registro en estos decires, en lo que nos vas diciendo, que algo que permanentemente les incomoda muchísimo a la hora de elaborar las propuestas que hacen es la falta de control. El que cómo es posible que en los seres humanos no haya control. Y dado que digamos, a estas alturas ya de la humanidad, de la cultura, me refiero con los desarrollos alcanzados, varios, por supuesto, en la línea del conocimiento, la tecnología, bla, 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 no voy a ir en detalles. Parece del orden de lo imposible para muchos saberes, para muchos discursos, el que en los seres humanos haya una muestra, haya muestras, haya manifestaciones de falta de control. Entonces, cómo a partir de ello ávidamente se dan a la creación de terapéuticas, de saberes también, que puedan garantizar que eso no se produzca más. Es decir, que señalen primero la falta de control como algo negativo y en tanto negativo se tiene que modificar, se tiene que quitar y ya encontramos la manera de cómo hacerlo. Digamos, rápidamente la lógica que se plantean es de esa manera. Cuando nosotros hemos insistido desde el psicoanálisis, el descubrimiento freudiano por excelencia, y retomo un poco de lo que ayer la doctora Lozano propuso en la conversación, de decir, bueno, ¿por qué no hablamos un poco y en la línea cotidiana del inconsciente? Digo, tanto que estamos, por supuesto, aquí de que el inconsciente, lo inconsciente, el inconsciente, bueno, hablemos de ello. Y la doctora Lozano ayer, con ejemplos tan cotidianos como lo de las llaves y otras situaciones que ya introducí en la conversación, es, bueno, vaya, cómo es presente tanta insistencia y tan firme en todos los otros discursos, a ver de qué manera ya no nos la tenemos que ver con la manifestación de la vida psíquica inconsciente de los seres humanos. Entonces, cuando experimentamos esta falta de control, podemos decir que no sería eso más que una de tantas manifestaciones de lo psíquico inconsciente en los seres humanos. Es decir, es imposible que haya en nosotros ese supuesto control
que se habla en todos los otros discursos. Es del orden de lo imposible. Y bastaría hacer una revisión incluso histórica en la humanidad para darnos cuenta desde pequeños detalles hasta grandes eventos en la historia para decir, podríamos decir, ven cómo no hay control, ven cómo no hay control, ven cómo no, que no es nuestra función, no se trata de eso, se trata de señalar simplemente cómo con precisión, con fundamento, es imposible esta vorágine que hay porque haya que controlar todo y porque tuviéramos que tener el control de todo y porque hay que quitar el control. Dijo, de mi parte es como decir, a ver, basta un poco de eso porque lo que no se señala es como, ayer lo dijo muy bien la doctora Lozano, llevamos a cabo, bueno, quienes lo hacen, llevan a cabo un aplastamiento de las personas, de lo subjetivo, aquí también hace 2 semanas la doctora Reyes insistió en decir lo singular. Aplastamos lo que hace único a cada sujeto, a cada persona, cuando no reconocemos ese pequeño detalle que lo diferencia. Y esto tiene que ver con una exigencia que ya a mí me parece por momentos es desmedida, de que hay que tener un control de todo. Entonces, en los ejemplos de las definiciones de trastornos que nos traía ahorita la doctora Vale, caramba, o sea, hasta por qué se levanta a comer y a la hora que se levanta y lo que come y la manera como come, por favor. Cuando justamente, y lo decía la doctora Vale, eso lo que hace es cerrar la posibilidad a que un sujeto se pregunte dentro de sí, por sí mismo, de dónde viene eso y con qué tiene que ver. Y hay algo que es importante, me parece, bueno, varios niveles, Valeria, que nos traes, que podemos discutirte. Es cierto que te paraste en lo más crustillante, la zona oral, que es en donde yo creo que ya escuchamos tu postura. Hay algo que yo quería preguntarte. Sí. Porque me parece que hablas como si hubiera algo excepcional en lo obeso con respecto a lo psíquico. Porque decías, esto tiene que ver con lo psíquico. Yo te haría la pregunta como psicoanalista, ¿qué es lo que no tiene que ver con lo psíquico? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué te hago un llamado fuerte a esto? Porque las apariencias engañan. Lo que tiene de espectacular la obesidad es lo monstruoso. Lo llevo a un plano cotidiano para no hacer una enumeración en donde te frenas, zona erógena, que no vamos a llevar la discusión ahí, porque eso es una discusión para los psicoanalistas solamente, no tiene significado en lo cotidiano. Pero sí es de llamarme la atención que una psicoanalista pueda decir que tiene un valor psíquico. Yo te pregunto, ¿qué es lo que no tiene un valor psíquico? Claro. ¿Qué es lo que para un psicoanalista, quiero decir, qué es lo que no tendría un valor psíquico? Entonces, seamos más claros con nuestros radioescuchas. Para nosotros los haceres es un hacer psíquico. Hay conciencia, hay inconsciente, hay subconsciente, dice Freud. Pero definitivamente no nos vamos en esa treta de que hay unos más o unos menos, de que es en algún lugar en donde se ve más o que esto tiene lo exquisito de lo psíquico. No, para un psicoanalista no. Para un psicoanalista, la obesidad no es más que en lo cotidiano algo que es muy llamativo. ¿Por qué? Porque las personas pues, van muy alegres con su gordura y su deformidad. Eso es lo que perturba. Lo que perturba es una manera de ser feliz, efectivamente, que no está en una, como diría Oscar, en una convención. Entonces, vemos en lo cotidiano, si hablamos de los quehaceres psíquicos, que por ejemplo, están los obesos bambolianchis, ¿no? Van por la calle
mostrándonos algo en donde los que no somos obesos queremos ir efectivamente a meter mano. Lo que llama la atención es que yo les haría una pregunta. En lo cotidiano, no desde la teoría, ¿qué provoca un obeso? Un rechazo. Hemos hablado de la homosexualidad, ¿no? Hemos hablado de los transvestis, ¿no? Hemos hablado de que si un homosexual en un baño está viendo el pene de otro hombre y que él quiere que eso sea definitivamente pasado y que no provoque nada en lo cotidiano, o sea, hacer una imposición desde yo no sé qué orden a otro orden, también, que es tan cuestionable el uno como el otro. ¿Qué es lo que provoca un obeso? Eso es lo que sí nosotros podemos hablar de manera cotidiana. Hay gente que, pues díganme. Entonces, no sé, Vale, si se escucha lo que quiero decirte. Sí, no, y lo entiendo perfecto, y creo que yo puse el acento, porque en todo lo que leí en relación a esto, a la relación de las personas con la comida, lo psíquico está fuera. Entonces creo que el acento que yo ponía era en esa idea de pues que lo psíquico es esencial. Y sí, no solo en la obesidad, tiene toda la razón, es en todo. Sí, pero creo que el acento venía por una reacción mía a que en todo lo que leí no se toca nunca lo psíquico, ¿no? Con trabajo se puede decir porque que eso es imposible, Vale. Es claro. posible para nosotros. Sí. ¿Qué es lo que podemos tocar de manera a poner en evidencia? Que creo que es lo que sintió Germán ayer, me corregirá. ¿Qué sí podemos decir? ¿Qué provoca la obesidad? ¿A usted? Usted ve un obeso en la calle y ¡pum! Por lo menos podemos decir que la mirada no es indiferente. Sí. Inmediatamente la obesidad viene a marcarnos como un transvesti. Si un transvesti que parece hombre trae los labios pintados y minifalda, con unas piernas un poco más bien delgadas, ¿qué es lo que no se quiere ver en esto? Que yo creo que era un acento que ponía fuerte, de manera muy fuerte, la doctora. Dejar de estarnos haciendo patos o bien pensantes, porque Valeria, si no, nosotros seríamos bien pensantes si no decimos efectivamente qué es lo que está en juego a nivel inconsciente. Sí. ¿Por qué podemos hacer lazo social? La obesidad, todo lo que tiene que ver con la deformación del cuerpo. Es muy perturbador. Y entonces me pareció que usted pasó muy rápido por lo más interesante que dijo, descuartizar. Ahí sí me parece que nos empieza a hablar de algo muy interesante, y es que nosotros como psicoanalistas podemos decir que efectivamente ya la sociedad se está comportando como loca, está buscando en el cuerpo una respuesta. Ninguna persona así en lo cotidiano vaya a escarbar un cuerpo para encontrar la respuesta, a menos de que esté muy loco. ¿Qué es manifestaciones en los esquizoides, en los esquizofrénicos, que son corrientes? Entonces, digámoslo, como se presenta en lo social. Un esquizofrénico, en la experiencia psiquiátrica, psicoanalítica, de los que tratan con cierto tipo de manifestaciones humanas, vemos que buscan en el cuerpo la respuesta. Y en el extremo de estarlo buscando es en la locura. Y lo buscan ¿cómo? Como usted lo dice, descuartizando. Y resulta que hoy nuestra sociedad está tan loca, pues así como lo podemos nombrar de manera cotidiana y que podemos constatar sin teoría, que lo que se propone como solución es un corte en el cuerpo. Sí. Vaya solución. ¿Lo van a encontrar ahí? Entonces, sabemos que es también un comercio, que no son tan ingenuos, que no están dando
alguien de mis compañeros ayer decía, si por lo menos fuera del lado del bienestar, de la salud mental, pero no es ese el interés, tampoco aquí. Aquí el interés es que saben que aunque corten el intestino, el sujeto no ha resuelto o no quiere resolver, justamente irse a cortar. Es un acto de locura, porque es localizar en un lugar del cuerpo algo que no está ahí. Entonces es una locura, es como si me dijeran, oye, estoy muy enojada, entonces me dan ganas de darle una cachetada a la persona que tengo enfrente porque es la que me provoca coraje. Entonces, ¿saben lo que voy a hacer? Me voy a cortar la cabeza para ver en dónde está mi enojo y lo voy a sacar. Es exactamente igual, es del mismo nivel. Localizar en el cuerpo es también una monstruosidad de nuestra época. ¿Quería decir usted algo, Germán? El que ahorita cuando usted dice, doctora, señala que es este intento de localizar en el cuerpo algo que no está ahí, al mismo tiempo me parece que usted lo sube mucho de nivel, porque si nos vamos en una concepción inmediata de observación, y que suele ser la aplicación de muchas concepciones médicas que por eso inventan este tipo de intervenciones, es porque no les queda la menor duda que sí está ahí. Es decir, porque están viendo el cuerpo, lo están palpando física y concretamente. Entonces, lo que usted acaba de decir, doctora, pues un médico, un bariatra, por ejemplo, que lleva a cabo estas operaciones del corte de una fracción del intestino para hacer la Y y lo que hacen esto, le diría, ¿cómo que no está ahí? ¿Cómo me dice usted que no está ahí si yo lo estoy viendo, si es palpable? Si veo el cuerpo de esta persona de 100 y tantos kilos, con tal tamaño, tal dimensión, y que a la hora de que yo hago estas operaciones, entonces sí viene una modificación. Entonces, a lo que voy, doctora, es que usted me parece que lo pone de otro nivel, porque en esa pero me parece que es ahí en donde podemos tener un sentido común muy... saben que no está en el cuerpo. Sí, exacto, pero para hay la autosugestión, para un psicoanalista, quiero decir, hay otros intereses también. Sí, y para allá iba, doctora, y que tiene que ver con lo que ayer ya veníamos trabajando, con que efectivamente tampoco hay que ser, si bien yo señalo ahorita que usted lo pone de otro nivel, al mismo tiempo digamos que usted me aterriza cuando señala el sentido común. Es decir, y que ayer ya veníamos trabajando, que basta que escuchemos, que le demos escucha al sujeto para, como ayer poníamos algunos ejemplos, darnos cuenta que las personas cotidianamente dicen es que hay algo, se trata de otra cosa, se trata de algo, hay algo más, y que este tipo de decires también lo dicen cotidianamente los mismos especialistas, quienes cortan y operan, los mismos doctores, ellos igualmente dicen estas frases de que hice la operación, lo llevé a cabo tal cual como el librito, como debe de ser, y tal persona, por decir algo, aumentó de peso. O incluso y nos dicen, pone en evidencia otra cosa, Germán. Exacto. Que nos puede desesperar un poco. Estamos muy locos. Para un psicoanalista sabemos que si uno pone a funcionar una negación muy fuerte, no hay vida ni realidad que se oponga a eso. Entonces uno puede ir a cortar un cuerpo y estar convencido, pero sabemos que es desde una locura particular. Entonces a veces hay doctores muy locos. Si están convencidos que lo van a encontrar en el cuerpo y tuvieran un discurso como el que usted dice, ¿cómo que no? Hay que tener cuidado de quién tenemos enfrente. Y lo que puede ser a veces, por eso hablamos a veces, por eso yo creo que estamos en una especie, sí, de locura aceptada, de que podemos oír cosas que estamos aceptando porque nos está dando placer en lugares en que es un poco jugar con fuego. Claro que podemos negarlo. Claro que yo puedo ser un médico que me la crea. Si un médico se la cree, el sujeto que tengo enfrente está loco. El sujeto que está enfrente está loco. Porque
efectivamente, si a mí es muy fácil, a un doctor les pueden hacer una pregunta. Y verán cómo en lo cotidiano está que no estamos tan locos. O que si le damos rienda suelta, bueno, hay crímenes pasionales, quiero decir. Uno puede en un momento de cansancio y no sé qué, ¡paf!, picarle a alguien. Es posible, ¿cómo no? Lo que estoy diciendo es que Freud en la patología vio lo que el neurótico cubre. Pero ahí está. Ahí está. Entonces, tener mucho cuidado de no depositarse, porque nosotros no tenemos el conocimiento de dónde viene la palabra del otro. Efectivamente, si sí se la cree, bueno, hay que salir corriendo de ese doctor, porque el tipo está loco. Sí, Valeria. Yo estoy de acuerdo sí, vale. Germán. Sí, un momentito, vale. Y llamo, por favor, si está ahí en la cabina, que creo que sí está a la vueltecita, nuestra querida colega Mayra González, quien está hoy responsable de los controles, porque hay algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Lidia María Molina, que dijo: buen día, hola, buen día. A los otros escuchas, ¿se está entrecortando la transmisión o será mi internet? Y Yesenia García Salgado dijo: también pensé que era falla de mi internet. Entonces, quería ver si está por ahí nuestra querida colega Mayra, repito, quien está a cargo de los controles, para que, bueno, en algún momento nos pueda ayudar a revisar en la consola y en la computadora si la transmisión le aparece, digamos, ahí con normalidad, si está todo saliendo correctamente. Oh, vale, ¿tienes también información? Sí, yo estoy oyendo la transmisión por Facebook y se escucha bien. Ah, No perfecto. sé si ya se haya solucionado, pero no se escucha cortado. A lo mejor sí es el internet, pero que nos avisen los radioescuchas. Ok, ya nos dice Jacqueline Serafín, dice: sí se entrecorta un poquito, pero ya va mejor. Y nuestra colega del Centro de Investigación, Patricia Aguilar, nos dice: se escucha bien. Ah, ok. Y Pero qué también, bueno, porque así presentamos a Mayra. sí, Hay que sí. ver el lado positivo. Y ya también nuestro colega, nuestro querido colega Misael Montes de Oca, me dice que en la página de Freudiana Radio, perdón, la transmisión es fluida, sin problema, y que ahorita lo va a checar en Face. Creo que vamos bien. Ahora sí, vale. Sí, que yo iba más, digamos, del lado de lo que decía la doctora Lozano, de que los médicos saben, ¿sí? Saben que hay algo que no se resuelve con la operación. Y lo sé, bueno, pues porque yo he investigado y he hablado con bariatras, y siempre es ofrecer la operación, pero con la idea de que la persona va a tener que llevar a cabo una disciplina. Es decir, no se puede dejar a la persona libre de que con la operación pueda comer todo lo que quiera. Y ahí es donde está el truco, ¿no? En el sentido de que un bariatra con el que yo hablaba me decía: la gente se vuelve muy creativa. Y, por ejemplo, cuando no pueden comer alimentos sólidos, porque ese es el inicio de la recuperación de la operación, entonces la gente puede crear formas de sortear la restricción. Por ejemplo, me decía, he tenido pacientes que dejan derretir los litros de helado y se los toman como agua. Entonces, ahí la restricción, pues por supuesto que no funciona, ¿no? Y precisamente tiene que ver con que si no se resuelve lo que ha llevado a una persona a esos niveles de obesidad, por ejemplo, ¿sí? De todas maneras, la persona encuentra la forma de satisfacer eso que ella misma siente una necesidad, ¿sí? De cubrir. Y si es con los litros de helado derretidos, o me decía que había personas en Monterrey donde hay niveles de obesidad muy altos, que licuaban el menudo para tomárselo como agua. Sí, pero que no había forma, si la persona no toma una decisión, de que la operación funcionara, como magia, sino que tiene que haber una decisión del sujeto, ¿no? Entonces, bueno, sí estoy de acuerdo con lo que dice la doctora Lozano, de que los médicos lo saben, y que además, pues yo añadiría que no solamente es eso,
sino que también hay un interés económico puesto en el tratamiento de la obesidad. Por un lado, sí, por lo que implica que una persona sea obesa en relación con los gastos que hay de enfermedades crónico-degenerativas en los servicios de salud, que eso se ha incrementado enormemente, principalmente la diabetes, ¿sí? Y por otro lado, lo que cuesta una operación y lo que ganan los médicos por llevar a cabo una operación. Entonces, creo que eso también es algo que hay que tomar en cuenta en estos tratamientos que se ofrecen y los motivos por los que se ofrecen, y que sí, los médicos no son ignorantes, ¿sí? Saben muy bien que hay algo propio de la persona, que si eso no está resuelto, la operación no sirve para nada. Sí, podemos decir que comer seguramente no es ni para alimentarse, ni para qué otra cosa podría ser como ocurrencia Para nutrir, para para nutrirse, ¿no es verdad? nutrir. Claro, exactamente, porque algo que podemos ver de manera muy simple es que comen como generando hambre. Hay algo, no es el hambre, es ahí en donde se ve que no es el hambre, porque hay necesidad de seguir comiendo. Sí. Entonces, la obesidad quizá nos muestra que hay algo insatisfecho, curiosamente, que queda insatisfecho, que es a tal punto que uno puede estallar. Es como si fuera una frase, no siempre, ¿no? Pero podemos ver esto que nos espeta fuertemente en la cara un obeso, que seguramente podía seguir comiendo más, que es a través eh, de utilizar los mismos elementos que nos hablan mucho. Eso es lo que somos cotidianamente. Cotidianamente, aquello que es, por ejemplo, lo que tiene que ver con los placeres, el placer de comer, se vuelve a condición que esto no cese. Entonces, pone en cuestión fuertemente cuando uno ve a un obeso, inmediatamente es una imagen que no es indiferente para la persona. ¿Qué es lo que podemos decir de esto? Lo delicado es como las personas nos vamos organizando. ¿Qué es esta cuestión de organizarse, por ejemplo? Y que nos cuesta. La prueba es que cuando una persona se cae enfrente de mí, nos altera, sea que me da risa, sea que me da susto, pero la caída simplemente del cuerpo es algo que viene a desequilibrar un poco. Entonces, me parece que en lo cotidiano, cuando nosotros vemos aparecer un obeso, hay todo esto que nosotros nos queremos decir a la inversa. Queremos creer. Y ahí es en donde podemos saber que algo sabemos, de que no está, de que hay otra cosa. Porque hay un pujar de querer que nos organiza, de querer creer en ciertas cosas. Queremos creer que el comer es un placer mesurado que se satisface, que mi organismo debe de reaccionar diciéndome, ya estoy satisfecha. De hecho, el lenguaje empujó, tenemos muchas fórmulas. Yo conozco nada más 4 lenguas. Me gustaría saber en el chino y en tantas otras lenguas que, por ejemplo, puede existir o no existir este tipo de cosas. Cuando se viene a manifestar un empujar para decir, oigan, pasemos por este orden, ¿no? Digamos que puede haber satisfacción. Si hay satisfacción, ¿qué es lo que sucede? Hay un límite. Sí. Hay un límite. Entonces,
curiosamente es una especie, un obeso es una especie de paradoja en donde parecen muy felices de no tener un límite. Y entonces, no sé, díganme, y que los radioescuchas nos digan, hay algo que es muy evidente en los obesos, que se muestra, algo que es necesario entonces que se muestre. Algo que es como un actor, ¿no? Que tiene que mostrar algo, es el nivel de la pasión. En los obesos también hay algo que nos está diciendo, bueno, esto que supone un orden, pues nomás mírame. Claro. Échate un taco de ojo. Tú me dirás. Y entonces es perturbador. Es perturbador. Y lo que es interesante es qué dicen los obesos de los obesos. Sí. Se hacen grupo. Bueno, sabemos que en Estados Unidos, por supuesto, que todo esto está muy organizado. Sí, Por supuesto sí. que hay grupos de obesos y que se encuentran en lugares de hablar y que entonces lo han pasado se parece mucho al movimiento transexual en el sentido de que somos víctimas. Uh-huh. No tenemos por qué, por ser obesos, ser rechazados. Por ejemplo, es uno de las cosas que se quejan en Gringolandia. ¿Ok? Me parece que en México todavía nos podemos ser burlones y los obesos pueden pues sufrir esa situación o al contrario, porque sabemos que cuando llamamos la atención y el otro nos agrede, nos puede estar confirmando algo que para mí es satisfactorio, aunque sea por el lado negativo. ¿Me estás viendo? Finalmente capto también. Entonces, bueno, todo eso podemos cuestionarlo en el cotidiano y en la creación efectivamente de otra cosa que no tiene que ver con el intento de orden. Y podemos también discutir por qué este intento de orden. Entonces, hay algo más bien con tendencia, pues parece que un poco desordenada. Un poco. Uh-huh. Y decimos algo. Eso es lo que es interesante de constituir. Que, por ejemplo, se ve en los obesos. Es el que nos dice en cuanto pasa que tú crees que hay un orden con eso, que tú crees que hay un límite, que tú crees que podemos tener reacciones y sujetar o quererlos cambiar, efectivamente, pero también el obeso se muestra. Es que podríamos nosotros, por ejemplo, decir que pueden tener una actitud en donde el placer es perturbar también, porque ocupa mucho espacio. Eso es una realidad. Ahora, yo los he visto, que siempre me ha llamado la atención, me hace siempre sonreír, como, no los obesos, pero los gordos, muchas veces saben mucho más dejar el espacio, digamos, en el metro, dejar bien el espacio para el otro, que una persona más delgada y más que manifiesta, por ejemplo, más, yo voy a ocupar todos los espacios. Aquí es eso paradojal, sí, de la gordura, sí, de la obesidad. En la obesidad es menos, porque los obesos empiezan a tener verdaderamente problemas de espacio. Sí. Necesitan 2 sillas para sentarse. Que los gordos, a mí me encanta, porque, digamos, estamos sentados, viene un gordo a sentar y yo ya sé que nunca me va a tocar. Ya sé que la que quizás se siente sobre mí es la flaca. ¡Bam, barabum! Es así, dices, híjole, es gordita, ¿no? Tan flaquita, pues ya. Entonces vemos que hay de otra cosa. Pero, por ejemplo, como eso es paradojal, un manejo del cuerpo en donde hay una vergüenza en los gordos, no en los obesos. Yo me atrevería a decir que el obeso ya es algo que se muestra en donde el gordo no. El gordo quizá, no sé, díganme, colegas, déjenme de estar aquí, yo ando en delirio. Como Venga. que ahorita con lo que dice doctora me hizo pensar lo siguiente, como que en el obeso
hay más esta disposición, bueno, y usted lo decía hace un momentito, ya más como este gusto a ofender con su obesidad. Vaya, agreden, porque me parece que algunos agreden, por ejemplo, en las formas de vestir, que muchas veces usted lo decía al inicio, cuando nos preguntaba, bueno, ¿qué produce? Y hablando muy en la vida cotidiana, a mí me hizo pensar que produce en muchos casos el que no puede uno evitar voltear a ver, es en muchas veces inevitable y creo que ahí se juega la provocación, lo provocador que puede haber en el obeso, de hasta cierto punto de molestar, de ofender con lo que se han hecho, con lo que han hecho con su cuerpo. Porque en muchas ocasiones también a lo que me refiero es que particularmente buscan vestirse de una manera que es imposible no voltear a ver. Es decir, una ropa muy ajustada o ropa que muestre incluso partes de su cuerpo, de su piel, que en los tamaños, en las dimensiones que ya han tomado, resulta prácticamente imposible no voltear a ver. Entonces, me parece que ahí hay Causan oleadas. Yo sé que cuando un obeso pasa, causa oleada social. Sí, Eso yo siempre lo he comprobado. Uno está en la calle, no un gordo y no un gordote, un obeso. sí. Estamos hablando de la obesidad. Un obeso pasa y en mi alrededor yo veo que hay una reacción masiva. Gente que Sí. se burla, gente que le da horror, gente que se le queda viendo como que le va a caer la Inquisición, como aprende a comer, ¿no? O sea, no deja indiferente a los demás, o sea, No. que son exitosos de alguna manera. Yo creo que muchas personas morirían de ganas de tener un resultado, de un éxito de visión, de abarcar esa cantidad de miradas. Que en el gordo me parece que no. En el gordo, para tener una observación fina de lo cotidiano, ¿no? Para dar los matices de que no es el lugar de estar metiendo un cuchillo, de que no es el lugar de los médicos, de que no, pasa todo esto que estamos diciendo. Uh-huh. El gordo, por ejemplo, puede al contrario, con el ejemplo que yo daba, querer tener un manejo de su cuerpo que no moleste al otro. Una especie de vergüenza. Hay gordos que se ocultan, gordos que se ponen ropas muy amplias, no están muy orgullosos de la lonja, por ejemplo, no, hay gordos que se ven, y bueno, hay gente gorda que hace todo un trabajo para poder vivir no acomplejado. Eso en el análisis ya los tenemos, pero yo no quería llegar a estos ejemplos. Sí. Pero podemos ver que lo que decía Valeria al principio, en la manera de comer y de inflar el cuerpo, hay algo que se pone en evidencia para todo el mundo, inclusive para el gordo, por ejemplo, de manera muy característica. Y me parece que el obeso ya ha ido al otro lado, ya está más del lado verdaderamente del cuerpo. Ya se sentirá en algunos casos de obesidad. Algunos casos de obesidad son psicóticos, ¿eh? Sí, sí, Eso, y que el discurso es verdaderamente del lado del cuerpo. Lo que estábamos diciendo, cuando uno apuesta del lado del cuerpo, empieza a aparecer un coqueteo con la locura. Y no podemos nosotros, los que más bien queremos ordenar y ocultar todo eso, decir que no estaríamos concernidos por la misma seducción. Bueno, y eso es lo que tiene la comida. ¿Quién no quiere tragar hasta decir basta? O al contrario, guácala, no comer nada. La carne es una especie de materia en la boca, que es un animal muerto, es cadáver, ¿no? claro. Sí, 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 y qué bueno que lo lleva a los extremos, porque lo mismo podemos hablar de un cuerpo de anorexia, ¿no? El ver los huesos también produce un horror. Entonces, me lleva a pensar en lo cotidiano, todo esto que han nombrado de la diferencia entre cómo se puede comportar un gordo en relación a ocultar su cuerpo
y el obeso, porque ahora en lo cotidiano, esto que estaba diciendo se vuelve una manifestación también de la fobia. De hecho, creo que ya hay inclusive una palabra que es la gordofobia, en donde se defienden los derechos de los gordos y de los obesos a poder mostrar su cuerpo, porque es principalmente eso, ¿no? Sabiendo el rechazo que provocan, pues ahora la defensa es dejar libremente a un obeso a que muestre su cuerpo y no ser rechazado por hacerlo, ¿no? Que es de estos imposibles que ahora se producen socialmente, ¿no? Ir en contra del rechazo cuando el rechazo es natural. Y otra cosa que quería comentar es también en esto que nos viene diciendo de esa necesidad de ordenar. Creo... Sí, yo diría que más bien es de ese lugar que de hacer la inquisición, de decir, ¿es normal el rechazo? No, tampoco. Tampoco es normal el rechazo. Pero lo que sí sabemos es que lo que es muy frágil es el orden. Sí, Esto justo. sí lo sabemos. Y que además hay cosas tan hipócritas como que muestren su cuerpo, pues ¿qué hacen? Si son una bola inmensa, ¿no están mostrando su cuerpo? No, sí, pero mostrarlo, por ejemplo, que se puedan poner pues ropa para mostrar la carne, ¿no? Que puedan salir en Digamos bracket. minifalda. Ah, exacto. Bueno, eso nunca ha estado prohibido. Lo que están queriendo, como decía Germán, controlar es la reacción de asco en muchas personas. Sí. Ah, entonces fíjense cómo tanto el obeso como una reacción de asco perturba. Porque es verdad, Valeria, que por ejemplo, si yo estuviera en un café y de repente alguien ve mi cabello y me dice, ¡ay, me da horror, qué asco tu cabello! Yo diría, ¡ay! Me afectaría. Sí. Me afectaría. Entonces, ¿qué es lo que afecta cuando el otro nos muestra no cualquier tipo de rechazo? Ahí es en donde viene lo sexual. Sí. Ahí es en donde ya la sociedad querrá decir, nosotros los psicoanalistas estamos para decir, es un tipo de reacción que cuando está desordenada perturba. Por ejemplo, manifestar su asco también de manera espectacular. Y dices, ay, oye, bueno, cálmate, quiero. Porque está pasando a un registro que es perturbador para algo que es perturbante. Sí. Entonces, ni de un lado ni del otro, podemos decir que lo que es muy, muy, muy complicado y que ahí sí hay que saber hacia dónde queremos jalar. Si se pierde un equilibrio en el orden, en lo que nos ordena, es el caos. No necesitamos de decir más. Todos lo sabemos. Entonces, una carne excesiva mostrada es perturbadora. ¿Qué vamos a hacer con esa perturbación? Entonces, bueno, hay uno que los cortan. Aparentemente hay gente que se dedica a cortar a los gordos. Sí. Ahí está. Se ocupan. Deben de tener mucha pasión de andar cortando gordos. Para que vean nuestra sociedad. ¿De qué va la cosa? Más bien estamos yendo hacia una locura. Hacia una... Ahorita que decía, ¿qué es lo que nos perturba? Bueno, me hizo pensar de inmediato en el título mismo, lo que nos trae la doctora Vale es la pandemia y el placer de comer. Entonces, cuando usted dice eso, de inmediato yo pensé en el placer, porque en la otra descripción de lo que vamos haciendo de la vida cotidiana, también, digo, no nos hagamos, para la gente es sumamente placentero la descarga, así descargar y decir, guácala, o mira nomás ese gordo, qué asco, justo lo que usted señalaba en el asco. Bueno, no me voy a ir ahorita a fondo con el trabajo de Freud de lo que hay de fondo, o bueno, lo puedo mencionar, lo que hay de fondo en el asco
nos dice Freud, es una experiencia eróticamente muy placentera. Claro, encubierta para la conciencia como una posibilidad que se manifieste conscientemente en la persona, pues es, digámoslo así, la fachada del asco. Entonces, esto que venía diciendo me Y hizo con pensar, esto podemos suponer que para un obeso es una satisfacción que alguien muestre su asco. exacto, y para allá iba, por lo que también Porque el hace un momento decía. obeso, por Sí. ahí hay un desorden particular que pasa ya del lado de la perversión sexual, que creo que es, Germán lo dijo, es que los obesos, yo decía, ok, pero no podemos enunciarlo todavía, hay que hablar de los gordos para eso, porque eso los distingue inmediatamente. El gordo tiene una dinámica psíquica en donde se complica, el obeso no, el obeso no. El obeso ya quiere enseñar sus carnes. ¿Qué es enseñar la carne? Es como, son los nuevos exhibicionistas, chicos. Para nosotros, psicoanalistas, es igual que sacarse el pene y que el de enfrente se horrorice. ¡Ah! Ahí está la excitación perversa sexual. Lo que trata de seguir un orden, el placer es romperlo porque meten una angustia y un desorden. Ahí es en donde hay un placer para el obeso. Ahí por eso quieren, les urge enseñar las carnes. Les urge para que todos hagan, se tengan que además contenido mejor. Es un triple tomar al otro en su perversión, en el tejido de su perversión. Y ahora te callas. Mira, te enseño mi carne, ¿no? En una de esas te pongo mi carne en la boca. ¡Ah! Para que sea así del nivel de, ¡ah! No lo soporto. Eso es lo que no se dice, lo que está sucediendo en nuestra época. Estamos bien locos. Sí, y es que Apuntamos hacia allá. entiendo muy bien por qué hace la diferencia con los gordos, porque en los gordos, como usted lo describe, hay un pudor, ¿no? Y bueno, ya en muchos programas hemos hablado de la importancia del pudor, ¿sí? Y de qué implica el perderlo, ¿no? Que es pues lo que usted muy gráficamente nos describe, ¿sí? Del obeso que puede decir, en una de esas te pongo mi carne en la boca, ¿no? Y sí, sí, pero creo que me lleva a otra reflexión en relación al control y al orden, más bien, lo que hay que ordenar, porque justamente en esta cuestión de la pandemia digamos, se impone un orden en relación a que todo mundo se vaya a su casa. Y ese ordenamiento, ¿sí? Produce pues un descontrol en todo. Entonces, lo que yo pensaba ahorita cuando la escuchaba en relación a la pandemia de lo psíquico, creo que es una pandemia porque todo lo psíquico que produjo el encierro se está manifestando ahora. Entonces, bueno, lo nombran pandemia porque ha habido una reacción generalizada en esta manifestación, pero ahora me hace pensar que no es una pandemia, sino es la reacción psíquica que se produjo a partir de ese control, ¿sí? A donde nos llevaron, bueno, en la idea de la amenaza de muerte por el virus, ¿sí? Entonces, yo más que pandemia, ahora lo pienso después de esto como, pues estamos teniendo la respuesta psíquica que iba a venir por haber vivido lo que vivimos en la pandemia. Sí, y hay que decir, hay que esclarecer con algo. Me parece, para el psicoanálisis, la libido hace un recorrido en el cuerpo y siempre puede hacer un paso atrás para sus recorridos en el cuerpo. Entonces decimos oral, anal, erógena, en el caso del psicoanálisis. Entonces, lo que pasa es que la fenomenología es la que toma un aspecto, por ejemplo, que pareciera no anal, pero que puede estar retrocediendo en estos encerrones, Valeria, la estoy siguiendo en realidad. Sí, sí. En estos encerrones, uno de repente ya no tiene una actividad que uno lo
estos placeres que de repente le picotean a uno, no saben ni por, ay, estoy en una situación, ay, me está ardiendo la piel terrible, estoy afuera, estoy con gente, estoy hablando. Hay un espacio en donde lo sexual, imposible de ordenar, se ordena. Lo que pasa es que vuelve a desaparecer el orden. Y se vuelve a ordenar. Y eso es lo que permite una dinámica con lo insoportable. Vivimos con lo insoportable, que viene del interior también. El exterior y el interior, diríamos nosotros. Entonces, en los encerrones, en este encerrón de la pandemia, Sí. Lo que es terrible es que este quehacer que había encontrado una dinámica al exterior, que es en donde tiene que estar, ahí haciendo su aventura, se cae, se recoge, uno llega frustrado del trabajo, de repente ya no tiene eso, ya no tiene la posibilidad de depositarse en lugares que han encontrado un ordenamiento de eso. Entonces, efectivamente, el recorrido puede ser hacia el cuerpo. La comida, por ejemplo, una de las manifestaciones de la ansiedad es que la gente, por ejemplo, empieza a tomar mucho café. Sí. O en los encerrones, pues en una de esas el refrigerador está a la mano. Entonces, si regresamos ahora sí a lo que usted decía, a algo que tiene que ver, finalmente se suelta un cable y tiene que ver con lo libidinal. Y lo libidinal tiene sus símbolos. Tragar, meterse algo por la boca, es una gran satisfacción. Anal, no se diga. Genital. Bueno, hubo gente que en la pandemia lo que manifestaron fue tener conductas muy maníacas con la pornografía. Sí. La masturbación. Esto sí que se puede intensificar en situaciones, además, muy amenazantes, donde la muerte está ahí de repente extendiendo el manto negro, ¿no? Sí. Muy amenazante. Entonces, sí se intensifican y eso hay que esperarlo de alguna manera. Y los radioescuchas pueden también esperar que aquello que han organizado de una manera inconsciente, no saben ni siquiera cómo, sí se puede exponer, de repente puede quedar expuesto en situaciones tan álgidas como ha sido la pandemia. Como ha sido la pandemia y el encerrón, lo que dice Valeria. Sí. ¿No, Vale? Sí. Ahorita lo pensaba también en estas manifestaciones, por ejemplo, compulsivas, también hubo quien se dedicó a hacer ejercicio, ¿no? Y que eso puede pasar como algo muy saludable, pero que llegaba a estados de que el organismo se colapsa, ¿no? A esos niveles. Excelente, exactamente. Como decía usted, Valeria, es muy creativo. Yo te licúo la cochinita pibil, pero es cuando Valeria lo dijo, yo sí, unos ojotes así grandotes, porque efectivamente vemos la dinámica, cómo es totalmente fuera de ley, fuera de límite, no hay ningún problema. Bueno, me parece que hacia allá, no, podemos ser muy llanos en decir, es una locura. Se puede, ¿eh? No hay ningún problema. Nosotros podemos quemar nuestra casa, ir quemando un cuarto por otro cuarto y decir, a ver si el fuego aquí quema. Ay, ya quemó esta hora, vámonos al otro cuarto. Es fuego, ¿eh? La casa se va a encender y conmigo adentro. Eso es lo propio del humano. Lo propio del humano es ir quemando los cuartos dentro de la casa. Eso es lo propio del humano. Entonces, nos los pensamos dos veces y uno tiene como muchas ganas de saber, del lado del psicoanálisis, el contenido. Si el contenido es cada quien por su cada cual. Los sujetos tienen que hablar, las personas tienen que hablar de qué diantres, como dicen, ¿por qué tanto ejercicio?
hasta consumirse su energía. ¿De qué va? Eso es una creación única. Entonces, eso es lo que no estaría mal comenzar a exponer y a decir de qué va. Queremos escucharlo. ¿No hay Sí. ningún comentario de los radioescuchas? Mire, doctora Lozano, tuvimos primero un saludo por parte de Analicet Martínez y ya después vinieron los mensajes en relación a una pequeña falla o entrecortamiento que hubo de la señal. Y después de eso, mensajes que confirmaban de nuestra colega Patricia Aguilar, Andersi Eldaí, también Analicet Martínez y Lidia María Molina, quienes confirmaron que ya se escuchaba bien. Entonces son mensajes sobre todo al respecto de esa cuestión de la transmisión. Otros no hemos recibido, no sé si Vale tuviera acceso a YouTube, por ejemplo, o Mayra, ver si si en aquella plataforma hubiera algún comentario. Estos son los que yo puedo leer en Facebook. Ok. Y, perdón, rápidamente, y decir que sí, ahorita, híjole, con lo que dijo doctora Lozano, como lo propio es quemar la casa, o sea, ir quemando la casa cuarto por cuarto con uno dentro. Me parece que sí, eso es em, tomémoslo, como también ya lo hacía doctora Lozano, como un llamado. Sí es un llamado en este momento, no de cualquier forma y no apuntando tampoco a cualquier cosa. Y con esto quiero señalar la radical diferencia con lo que escuchamos por parte de otros discursos y en medios de comunicación, sobre todo, ¿no? De forma masiva, sino que es un llamado en cada uno de nosotros a lo íntimo. Cuando usted refirió, doctora Lozano, a hablar de la casa, pues es que qué mejor referencia al respecto de la intimidad. Y si ya la pandemia fue una manera forzada de mirar hacia lo íntimo, forzada para muchísimas personas, para la gran mayoría fue forzado de, ahora tienes que mirar para acá, ahora tienes que mirar para adentro. ¿Por qué? Pues porque el mundo exterior acaba de sufrir un cercenamiento brutal. Muchos de los distractores de las actividades de dónde podías circular, digamos, libidinalmente, fue cercenado radicalmente. Entonces, ahora tienes que voltear para acá, quieras o no. Entonces, es al mismo tiempo este llamado a que en ese voltear hacia acá, en voltear hacia adentro, hacia lo íntimo, pues digamos, no nos hagamos, no es otra cosa más que empezar a abrir la posibilidad de ver cómo cada uno de nosotros, tomando la figura que propuso doctora Lozano, cómo cada uno de nosotros quemamos nuestra propia casa con nosotros dentro. Es decir, cuál es mi forma particular de llevar a cabo esa quemazón? École, totalmente. Porque claro que el tema de hoy que nos propone la doctora Vale es una visión que podremos decir sí ejemplar, en tanto que no lo podemos ocultar, digamos, es muy evidente, puede llegar a ser grotesca y me refiero a los obesos, cuando es como con la figura cuando decimos que no queramos tapar el sol con un dedo, no queramos no ver a una persona de ciento y tantos kilos que pasa frente a mí. O De que, hecho, el capitalismo se tardó en ver que había una OVEN, un tesoro en explotar todo esto. Afortunadamente se tardó. Efectivamente, podemos ver en la televisión todos los programas sobre cocina. Sí. No, y espéreme, doctora, y los programas que hay de obesos, porque hay programas ya específicos de tratamiento de la obesidad. Hay uno, no me acuerdo cómo se llama, pero es como un reality que es el formato, sabemos, de años para acá, que todo mundo hace, es como el éxito, hay que hacer realities. Bueno, y que concursan para mantenerse en la competencia, donde creo que hacen ejercicio y dieta, digamos, el programa para probar que es posible que haya una modificación en ellos, y creo que también, no estoy seguro si como premio o parte del programa, el que se lleva a cabo una de estas operaciones, como lo dijo la doctora Vale, del bypass. Vaya, y de lo que se trata es, miren cómo podemos comercializar
claramente pues, en los medios de comunicación con la obesidad y ver que miren cómo podemos hacer algo con ello. ¿Cómo No, es y posible además, la ¿qué es lo que transformación? están explotando ahí? En donde va a haber una cantidad enorme de gente que lo va a ver. Pues es que se realiza un sueño. Exacto, Son sí. estos sueños infantiles en donde, ay, cómo me gustaría que me descubrieran en la calle y entonces alguien se me acerca. Este lugar pasivo del soñador, que lo hace un objeto de deseo muy particular para nosotros en nuestro jergón, ¿ok? Ujú. Que es importante que lo toquemos, porque para nosotros no tiene nada de sueño. Dice, ah, este sujeto, ¿cómo se relaciona con él? Eso es lo que un psicoanalista se pregunta y está así como queriendo escuchar. Bien, realizan sueños, Ujú. sobre todo el sueño del milagro, en donde no habrá consecuencia de mis actos excesivos. Sí. Entonces, es como la vida eterna. La vida eterna es a que no se me vea ni una sola arruga, Ujú. ni una sola. Que yo tenga el aspecto de la juventud. Esos son lugares muy atractivos. Entonces, estos reality shows lo que muestran es ese anhelo. Y entonces uno va a verlos de mirón, a ver cómo funcionó, a ver cómo Ujú. funcionó. Y claro, se tiene que acabar cuando el programa se acaba y cuando sea la operación, la dieta o el ejercicio dieron un resultado después de haber pasado por un martirio, ¿no? Porque siempre tiene Ujú. que haber sufrimiento. Si no, no hay el morbo, ¿no? Bien. Eh, Se realiza que no hay consecuencia de mi tragadera. Ujú. No hay nada más antojadizo que decir. Quiere decir que yo no tengo límite. Entonces, dame todo. El consumir es eso. Consumir tiene que ver con, con algo que estoy siempre moviendo y deslizando el límite más allá. Entonces, Giselle nos saludaba. Sí, Sí, era un saludo. ¡Ay, la extrañamos! sí. Que Sí. se quede, que se quede. Cachun, cachun, rarra, cachun, cachun, rarra. Total. Se queda un poquito nomás para nosotros. Los Sí, radioescuchas se van a quedar con las ganas. Exacto, de poder ver a nuestra querida colega Giselle Mendoza Y brincoteando escucharla, y escucharla. A saludándonos. mí me encanta escucharla. Sí, Ahora ya quítese, Giselle, ya por favor nos sí, perturba. ya nos distrae. Ah, ya sáquese. Como le decía yo a la exacto. persona que estaba ocupando mi lugar, ya sáquese, por favor. Entonces, eh, realizar un sueño pero ¿qué sueño? Vaya sueño. Ujú. Es en donde hay que saber que la autosugestión no es cualquier dinámica psíquica. Las consecuencias son hasta la muerte, Ujú. Sí, hasta la muerte. Es no encontrar límite. Esto es un sueño que es, sí, Germán. Es que me hizo pensar, doctora, de inmediato, hablando del sueño, que se juega también el sueño de que puedo ser otro, porque con lo que venden vía esta transformación física radical es lograr ser otro. Entonces, en relación con lo que usted decía, no me las tengo que ver, no tengo que pasar por un proceso, como es un proceso analítico, de lo que yo fui capaz de crear, digamos, hasta el punto donde estoy, hasta donde puedo decir lo que soy, cómo me siento. No me las tengo que ver con eso y simplemente sometiéndome a estos vaivenes, a estos trajines y concursos y sudores y demás, puedo ser otro. École, ¿qué es? Ahí estamos en algo ya que nos vuelve a mandar a la cuestión de la transexualidad. ¿Cómo? Volver a colocar en lugar de cuestionar que la identidad no hay
identidad con L mayúscula, sino que se está jugando algo más bien del lado del miedo. Bueno, esto ya es, tendríamos que abrir otro programa con respecto a esto. Lo que podemos ver es que si yo nací morena, de ojos negros, con el cabello negro, ondulado, y no me gusta, yo quisiera ser otra, con este tema que usted está abriendo, este sueño, nunca se toca el aspecto de dónde viene este deseo. Nunca. Lo que se aterriza es soy lo que digo. Sí. Y la enajenación puede ser hasta la locura. Y lo puedo mostrar en un reality show. Claro que el reality show se frena cuando se acaba el reality show. Nunca nos muestra, como decía Valeria al principio, el desastre de la consecuencia de haberse prestado a eso. Entonces, el ser humano soporta cada día menos el límite. Estamos en un problema. El ser humano va más bien hacia el lado de lo excesivo que hacia el lado de poder decir y descubrir, yo no me jugaba en eso. Puedo hacer otra cosa y el límite a mi favor. Es algo por lo que ya no se apuesta. Nunca se apostó, ¿eh? Durante el patriarcado era severo. Era del lado de lo militar. Era del lado de lo cruel también. Por eso también revienta. Pero no sigue finalmente sosteniéndose y ahora vamos peor porque vamos hacia lo alucinatorio, hacia la sugestión. Sí. Hacia lo que estamos, vamos a enloquecernos, vamos a quemar la casa. Esa es la proposición hoy. Sí, pero lo bailado, nadie me lo quita. El sueño, estos sueños mórbidos, consisten en que efectivamente, biológicamente, yo nací entonces morenita, y yo quiero ser otra. Y yo creo que yo quiero ser otra. Lo voy a sostener en una locura hasta la muerte, lo que sea necesario. Y hay gente que se opera y se opera y se opera y se opera y se opera. Es como lo vemos, entonces tomamos a nuestros tan amados, finalmente, esquizofrénicos. Sí. Porque ellos, gracias a ellos, vemos cosas, están buscando. No hay metáfora en esto. Es ahí en donde se encuentra. En vez de decir, es a otro nivel, es en otro lugar y se pacifica, las posibilidades se abren para los sujetos. Es más, da hasta a veces gracia haber estado uno tan obstinado y que lo que da miedo, en realidad, es que el ser está jugado todo el tiempo. Uno no es y es. Y entonces eso pues sí que dan ñáñaras. Entonces mejor enajenarme que sostener las ñáñaras que se vive muy bien e inclusive a veces muy a gusto. Al contrario, se abre la posibilidad muy angustiosa de poder construir para no estar angustiado. Y de ahí salen los globos que vuelan, los aviones que vuelan, de ahí sale. Y uno dice, ay, qué padre, lo construí yo. Hay ese universo que es por lo que mucha gente luchamos, porque se le tiene un amor, porque se le tiene una estima, porque se tiene un aprecio, porque no está en una medida de control. No depende de eso, porque uno se puede dar con un fracaso y decir, aposté por esto y no era. Y es que en eso consistió mi vida. Mi vida, mi vida, joder, la mía. Bueno, ese es el valor que yo le doy. Sí. Entonces, la apuesta no es esa. La apuesta es la enajenación, la locura. La enajenación, sí. Entonces soy la güera, no hay límite para mí. Y la ciencia se pone, la ciencia que va hacia lo mortífero,
se pone al servicio de eso. Los científicos no es cualquier deseo lo que los mueve, no soportan el límite que pone las fuerzas vivas, como dirían los físicos en la época de Newton. Sí. Las fuerzas vivas, las energías, ¿no? La energía es así, y yo, aunque me quiera ir para arriba, no. Entonces, de ahí lo más monstruoso y de ahí lo más... Sí, increíble. Es que me hizo pensar, doctora Lozano, que cuando nombra ahorita la época de Newton, bueno, en la época de Newton había temor de Dios y pues justo lo que estamos, la época que vivimos se caracteriza en buena medida por esto, lo hemos señalado, por cómo se ha borrado el temor de Dios, el temor a Dios. Y no aludo con esto a una religiosidad ni cosa que se le parezca, sino la presencia de ese gran otro, esa figura enorme como la de Dios que le pone a uno un límite. Y un límite tal porque se puede experimentar tal su poder que pues, es temible. Y eso, a lo que voy es que eso ordena. Borramos eso, borramos el temor de Dios y pues lo que usted decía, vengan los científicos a hacer lo que les venga en gana. Claro que es una creación. El problema es que es el Dios severo. Y ahí, bueno, para nosotros así nos hace como así un trin, ahí el super yo, trin, ahí el super yo, que sabemos de qué va Dios. En cambio, sí podemos tomar nuestro Dios. O sea que, como decía Freud, no hay ser humano sin Dios, pero está haciendo el llamado a otra cosa, Freud. Definitivamente está diciendo que cuando un niño está en los brazos de su madre y que la madre tiene intervenciones que él va a reflexionar más tarde, ya las vivió, ya lo limpió, hay una especie de algo vivido muy íntimamente de lo todopoderoso. Eso nos constituye. Entonces, eso nos constituye para siempre, amén. Como decía Freud, ahorita hago la cita, pero lo inconsciente es y será lo que constituye lo psíquico. Va a ser el recorrido, ya cambiará la fenomenología. Pero esto del todo poder no está en la apariencia, está situado en un interior, en el sujeto humano. Y entonces viene después la palabra. Qué bonito, porque es la Biblia. Sí. El verbo. Sí. Entonces, lo que es espectacular es que en vez de que con otro orden, que no fuera el del patriarcado severo, no se hubiera encontrado que se puede sostener un vacío, el que no está Dios, un vacío, y el que me atemoriza es mi enajenación, la mía. Me soy capaz de lo peor. Eso me da. Por eso uno en análisis se queda calladito porque no va a retirar la respuesta de resistencia del sujeto. El sujeto resiste a eso también porque sabe de que es capaz. Y de que si no puede destruir afuera, se destruye a él, no tiene ningún problema. Se toma como objeto. Pero que en realidad la agresión, si pudiera ir a echarse 2 que 3 papás, que le ponen resistencia a cualquier escuela, ir a quemar una escuela, por ahí va la cosa. Entonces, cuando uno se frota con estas cosas de uno, cuando uno empieza a escuchar el contenido de lo que uno está llenito, por eso es tan íntimo, ninguno parecido al otro, entonces uno se teme a uno mismo. Y inclusive las defensas naturales del inconsciente, del consciente, del preconsciente, hacen su trabajo. Resisten a algo que me puede pasar verdaderamente a destruir. Entonces, en vez de tener este temor, cuando uno hace un trabajo analítico, uno se teme muchas veces. Uno dice, yo puedo hacer añicos a mis hijos. No nada más de añicos. Además, de manera más fina que el otro ni lo detecte. Entonces, bueno, no lo deseo. Me temo esa satisfacción que me puedo dar, tener a alguien a mi merced.
A mí me temo, yo no estoy en ningún Dios. Eso ya es un trabajo ahora sí, Germán, no para todos. Sí. Muy hasta por allá. Sí. Ya nombrarlo así es que porque hay 20 años de análisis Ujú. atrás. Ajá. Un regreso en análisis en una de esas, ¿no? Entonces, no necesitamos de un orden del severo. Sabemos que contenemos lo que hay que contener y si no, bueno, pues quemar la casa, no hay ningún problema. Ujú. Muy bien. Queridas colegas, doctora Lozano, doctora Reyes, estamos sobre el tiempo ya para el término de la transmisión de hoy. Antes me gustaría dar lectura a un último mensaje que recibimos, que llegó por parte de nuestra querida radioescucha, Rosa Hernández, y que nos dice, linda tarde a todos. Hablar de este tema justo nos llevan a pensar lo que hay de fondo en relación a un placer subjetivo, que si bien socialmente apuestan a un cambio físico, siendo un discurso romántico, ustedes nos develan lo serio de la decisión del sujeto y solo pertenece a él. Pienso que cuando decidan emprender un cuestionamiento particular subjetivo, he ahí un devenir radical en relación a su propio deseo. Siempre con el gusto de escucharlos. Qué linda. Muchas gracias. No sé, Vale, si usted quiera... Sí, una aclaración primero. El tema del programa lo puso la doctora y creo que es el tema con lo que ella nos ha estado acompañando en el programa porque no la tuvimos en presencia, pero el tema lo nombró la doctora y bueno, es de esos temas geniales, ¿no? Que la doctora propone para la línea del programa. Y en esta reflexión de en tiempos de pandemia, ¿qué respuesta del psicoanálisis? Entonces, eso quería decirlo, para tener presente a la doctora, y bueno, el crédito es de la doctora, fue su tema del día de hoy. Eso por un lado. Y por el otro lado, en esto último que nos dice la doctora Lozano, de cómo en el análisis uno puede llegar a esos puntos ya de descubrirse a uno mismo en lo más vil, en lo más destructivo. Lo paradójico y lo genial del análisis en ese nivel es que eso produce una libertad. Es decir, ya no está uno limitado, ¿sí? Por lo que lo limitaba, que es todo lo que hemos hablado en este programa de qué es lo que le pone, ¿sí? al sujeto un límite, en tanto que está encerrado en sus compulsiones, ¿sí? En cómo quemar la casa, sino que el análisis nos lleva ya a un punto de creación en donde uno deja de estar limitado por eso, ¿sí? Y se abre una posibilidad de algo más, ¿no? En cada sujeto es distinto, pero hay esa paradoja que al pasar por ese descubrimiento de lo más vil, ¿sí? Uno se libera. Y entonces ya esos límites no operan y bueno, viene lo que produce mucha felicidad en el análisis, que es un reconocimiento de esa posibilidad de modificarse a uno mismo, ¿no? Entonces, me parece muy bello en ese sentido y me hizo recordar lo que la doctora hablaba el programa pasado en relación a los toxicómanos y la placidez, de cómo decíamos que esto surge por no querer tratar con el dolor que cada persona puede tener por la situación que sea, pero que la doctora nos decía que cuando uno puede enfrentarse a ese dolor, ¿sí? Inclusive para salir de él e inclusive para dejar de estar sometido al mismo dolor. Entonces, me parece que lo que usted nombra ahora y nos habla de la experiencia en análisis, tiene que ver con eso, con cómo uno puede lidiar con aquello que surge de uno mismo, ¿sí? Que hasta cierto nivel lo limita, pero que después eso puede surgir como la fuerza creadora en nosotros. Bueno, y hay algo que podemos decir en este momento, y es que no hay nada que sea más dignificador, no sé si se puede decir, pero que nos dignifique más que reconocernos en nuestros actos. Justamente, lo que cae al suelo es la posición de víctima. Sí. Cosa con la que batallamos mucho, como pacientes estoy hablando, ojo, en análisis.
Entonces, si hay algo que nos dignifica es reconocer en lo peor a uno como sujeto, decir, esa soy yo, no soy víctima, aleluya. Y es radicalmente una posición que dignifica. Sí. No sé si la experiencia es de felicidad, de menos felicidad o de libertad. Nos dignifica, es nuestro. Que hasta antes de un trabajo analítico no era nuestro. Es imposible de apropiarse de eso. El inconsciente está hecho para rechazarlo. Muy bien, pues dicho esto último, dicho lo cual, terminamos la emisión del día de hoy, miércoles 7 de septiembre. No sin antes invitarlos, querido público, a que nos acompañen en nuestras transmisiones. Algunas saben, en el caso de los lunes y los jueves, que son algunas repeticiones, y que estamos de vuelta con ustedes la próxima semana en vivo, el día martes, así como hoy también miércoles al mediodía. Y que, pues bueno, seamos activos partícipes de este espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.